nombre es Alicia Lorenzo, soy internista en el Hospital La Paz de Madrid y aunque me dedico a medicina interna, que como sabéis es algo global, pues mi, digamos, subespecialidad es la enfermedad tromboembólica, la anticoagulación, los pacientes con riesgo trombótico. Y por ende, todos los pacientes que tienen riesgo trombótico sabemos que tienen más riesgo hemorrágico que los pacientes que no reciben anticoagulación. En principio, ese es el tema de esta pequeña revisión, en la cual tenemos que valorar cómo estratificar a nuestros pacientes anticoagulados, bien por fibrilación auricular o bien por enfermedad tromboembólica venosa, para valorar un poquito el riesgo hemorrágico que tienen. Como sabemos, en la vida real, en lo que es la población general, el riesgo de hemorragia supera al riesgo de tener un problema tromboembólico por ser portador de fibrilación auricular o una enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, la gravedad tanto de los eventos trombóticos derivados de una fibrilación auricular como los derivados de una enfermedad tromboembólica venosa son mucho más graves, es decir, el case fatality rate es mayor que el de la gravedad de una hemorragia. Si esto ya complicara un poquito todos los términos, sabemos que además los pacientes anticoagulados tienen un riesgo en torno a un 17% de hemorragias al año, siendo de ellas el 5% aproximadamente mayores o lo que se suele decir clínicamente relevantes. Con lo cual, aún más tenemos que valorar cómo anticoagulamos, a quién anticoagulamos y aún así cómo tenemos que vigilarlos. Además de esto, desde hace unos años sabemos que disponemos tanto de fármacos antivitaminas K, el famoso Sintrom, acenocumarol y la warfarina, y los anticoagulantes orales de acción directa. Es vox populi que el riesgo de hemorragia cerebral inherente a los antivitaminas K es un riesgo bajo pero no despreciable y que afortunadamente los 4 fármacos que hay hoy en día aprobados como anticoagulantes orales de acción directa tienen muchísimo menos riesgo de hemorragia cerebral que el famoso Sintrom. Sin embargo, para el resto de hemorragias están surgiendo muchísimos metaanálisis, tanto hechos con los ensayos clínicos que sirvieron para las aprobaciones de los distintos fármacos como cohortes en vida real. Se está viendo que el riesgo de hemorragias extracerebrales no está claro si es mayor o igual con los anticoagulantes orales de acción directa. Y dentro de todas las hemorragias, siendo las más frecuentes en general las gastrointestinales, sí que hay metaanálisis discrepantes unos con otros, porque algunos sugieren un mayor riesgo de hemorragia gastrointestinal con los anticoagulantes orales de acción directa que con los acenocumarol o warfarina. El último metaanálisis publicado, que además ha sido este año, en 2017, sí que parece que concluir que como grupo la incidencia de hemorragia gastrointestinal es similar con los ACOT, para abreviar, que con los antivitamina K, pero sin embargo rivaroxaban y dabigatran como fármacos parece que tienen un poquito más de riesgo. Es decir, el problema de las hemorragias sigue sin estar resuelto. ¿Cómo estratificamos a nuestros pacientes? Pues no es lo mismo, son 2 enfermedades en teoría parecida, pero los pacientes tienen distinto comportamiento. Por ejemplo, los pacientes con fibrilación auricular, empezaremos por ella, tienen mayor riesgo de sangrado que los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. No se sabe muy bien por qué, porque es verdad que los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa como grupo tienen una edad media un poquito más baja, pero todos sabemos que a partir de cada década de la vida el riesgo de sufrir enfermedad tromboembólica venosa es mucho mayor con cada 10 años que vamos cumpliendo. Bueno, pues dentro de la fibrilación auricular tradicionalmente se habían validado 3 scores, Hasbled, Hemorrhax y Atria, con valor predictivo de hemorragias en pacientes con fibrilación auricular. Los 3 valoran bastantes ítems, unos más que otros, como luego vamos a ver, pero casi todos incorporan el riesgo o, digamos, la labilidad del INR, es decir, pacientes anticoagulados con antivitamina K que no están todo el tiempo que deberían en rango terapéutico. Por lo cual, aquellos pacientes que tenemos con antivitamina K, además de aplicarles los scores de riesgo hemorrágico, tendríamos que aplicarles el score de cuánto tiempo van a estar en rango terapéutico, porque hay distintas circunstancias clínicas que nos hacen suponer que ese paciente va a estar peor controlado o no va a estar siempre en un rango adecuado con Sintrom.
Como vemos en la diapositiva, estos son los ítems que definen cada score de riesgo hemorrágico o escala, que estamos en España, o escala de riesgo hemorrágico. Hemorrax y Atria son más completos, pero no por ello tienen mejor validez o mejor capacidad predictiva que Hasbled. Hasbled, que es el acrónimo de los ítems que valora, como podemos ver, es la escala predictora hasta hace 2 años que ha demostrado mejor capacidad predictiva tanto de hemorragia como de mortalidad. Y como además valora 6 ítems cuyo nombre es el acrónimo de las siglas, o sea, de las letras por las que empiezan, pues es más fácil de recordar. Se establece el punto de corte en bajo y alto riesgo en 3 puntos. Además de estos scores, hace aproximadamente 2 años se publicó la cohorte de tratamiento de fibrilación auricular Orbit-FA y dentro de ahí se ha validado un nuevo score de riesgo hemorrágico que es el score Orbit. Es un poquito más sencillo de aplicar que el Hasbled porque como vemos tiene 5 ítems, pero sin embargo, aunque tiene un buen valor predictivo, pierde un poquito esa capacidad para los pacientes con bajo riesgo, en los cuales pierde sensibilidad. Y a la hora de decidir qué score de estos dos a aplicar, ¿qué nos dicen las guías europeas de cardiología? No es que sea la única guía, pero ya sabéis que es una guía ampliamente aceptada, muy utilizada en Europa y concretamente en España, y que además surgió una revisión muy completa pues, justo el año pasado, en el 2016. Pues como veis en las tablas que están literalmente copiadas de las guías, los expertos nos recomiendan establecer el riesgo hemorrágico en todos los pacientes en los cuales vamos a hacer una anticoagulación con un grado 2A, pero sin embargo no definen exactamente qué score utilizar. Ellos, como veis, establecen una tabla de los distintos ítems que sabemos que son puntos que favorecen el riesgo de sangrado, pero no definen claramente cuál utilizar. Con lo cual queda a discreción del médico responsable el utilizar Orbit o utilizar Hasbled. En principio parece que el más utilizado sigue siendo el Hasbled. ¿Qué pasa con la enfermedad tromboembólica venosa? Pues aquí, además de que afortunadamente los pacientes sangran menos que con fibrilación auricular, no tenemos tanta suerte. ¿Por qué? Pues porque se han hecho varios scores, como ahora veremos, que tienen buena validación interna, pero ninguno de los 4 que se han realizado tienen validación externa. Se ha intentado utilizar el Hasbled de fibrilación auricular para los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, pero sin embargo aquí falla. El Hasbled no tiene tan buena capacidad predictora como ocurre en los pacientes con fibrilación auricular. De hecho, para adquirir una buena capacidad tendríamos que subir el punto de corte de riesgo a 4 puntos, pero de esa manera perdemos especificidad, con lo cual tampoco podemos utilizarlo. Como vemos ahora en esta diapositiva, estos son los 4 scores que se han utilizado. El más moderno es el score Riete de la doctora Ruiz Jiménez, basado en una validación interna del Registro Internacional de Enfermedad Tromboembólica. En un estudio aproximadamente de hace 2-3 años se hizo un estudio estadístico para valorar cuál de las 4 escalas tenía mejor capacidad predictora. Y aunque ninguna, como hemos dicho antes, está validada externamente, la que mejor área sobre la curva y mejor valor predictivo positivo, negativo, sensibilidad y especificidad tenía era la escala Riete. Aún así, pues no podemos recomendarla porque no está validada externamente. Es una escala de 6 ítems, como vemos aquí, con un punto de corte de riesgo bajo, riesgo medio y a partir de 4 puntos, riesgo alto de sangrado. También recientemente se ha validado otra escala que es la escala IMPROVE. La escala IMPROVE es una escala de riesgo de sangrado en pacientes hospitalizados por motivos médicos a los cuales nos planteamos realizar profilaxis tromboembólica. Esta escala sí está ampliamente validada, no es fácil de recordar, como vemos, porque tiene más de 10 ítems. Y en ese aspecto se podría utilizar, pero la cohorte de pacientes en la que se usa es distinta de lo que estamos hablando ahora. Es decir, nosotros nos planteamos cómo estratificar el riesgo en pacientes
a los que vamos a anticoagular y van a estar en su casa, van a venir a la consulta, van a tener distintas complicaciones. Esta escala, la escala IMPROVE, es una escala parecida a la guía PRETEMEV de pacientes hospitalizados a los que vamos a utilizar profilaxis tromboembólica, con lo cual nos puede ayudar, pero no es el objeto que nosotros necesitamos. Y así como las guías europeas de cardiología son, digamos, la Biblia en Europa y en España de manejo de la fibrilación auricular, en enfermedad tromboembólica estas guías, digamos, Biblias, son las guías de la ACCP, tanto las publicadas en el 2012 como su revisión del 2016. ¿Y qué nos dicen nuestras guías? Pues nos dicen más bien poco, la verdad, porque lo que nos dicen es que hay que valorar el riesgo hemorrágico del paciente. De hecho, para pacientes con riesgo hemorrágico alto se aconseja limitación en 3 meses del tratamiento tromboembólico anticoagulante, pero sin embargo no nos dicen ni qué escala utilizar o qué ítems valorar para estratificar el riesgo de nuestros pacientes, con lo cual en enfermedad tromboembólica venosa estamos, digamos, más dejados de la mano de Dios que en fibrilación auricular. Como conclusión, bueno, pues de una manera, de otra, con lo que la experiencia va diciendo, con todos estos ítems, lo que es muy importante es que validemos y valoremos a nuestros pacientes. No porque el tener un riesgo tromboembólico alto suponga una contraindicación para la anticoagulación, pero sí porque aquellos pacientes anticoagulados que tienen ese riesgo hemorrágico alto, les vamos a tener que seguir mucho más de cerca para intentar evitarles complicaciones. Eso lo podemos hacer en pacientes con fibrilación auricular, bien con Hasbled, bien con Orbit-FA. Sin embargo, en enfermedad tromboembólica venosa no tenemos todavía una escala adecuadamente validada. En España muchos de nosotros utilizamos la escala Riete, pero es verdad que no tiene la misma aceptación porque no tiene validación como ocurre en la fibrilación auricular. Aún así, nos puede permitir intuir el riesgo hemorrágico de nuestros pacientes y eso es algo que tenemos que hacer inevitablemente. Espero que os haya servido, que aunque no podamos ayudar porque no esté todo claramente establecida, pero sí que nos haga pensar en nuestros pacientes, en nuestro día a día, valorar no solo por qué les anticoagulamos, sino qué riesgo les estamos sometiendo. Gracias.